nos va a compartir su testimonio. Adelante, Fanny. Primeramente, muy buenas tardes a todos los organizadores, a lo que es el Ministerio de Minería y Metalurgia, también al Viceministerio de Política Minera y a los profesionales de los diferentes países quienes están aquí para tal vez poder escuchar, agradecer que se haga este tipo de eventos para tal vez visibilizar nuestras problemáticas y poder dar alguna solución a futuro. También, a nombre de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, reciban un cordial saludo. Soy Fanny Vega, actualmente como secretaria asociada cooperativista de la Federación Nacional, FENCOMIN RL. Soy de la cooperativa minera Locatarios Tasna RL, que pertenece a la Federación Suratocha. También aquí saludar a nuestras compañeras y compañeros de las diferentes federaciones departamentales y regionales quienes están partícipes de este encuentro que es tan importante, de esta actividad, de este evento. Vamos a empezar contando lo que es nuestro testimonio, nuestra realidad, nuestra experiencia vivida en lo que es la minería. Sabemos que de historia o históricamente este país es minero y también sabemos que dentro de ello el sector minero ha sido muy patriarcado, muy machista, se ha visto mucha masculinidad, pero poco a poco hemos ido rompiendo esas barreras como mujeres mineras, como que somos de lucha, de guerra. Soy de la cooperativa Tasna, donde yo he ingresado a trabajar. Yo voy a empezar desde ahí con un testimonio de mi realidad. ¿Por qué nos centramos la mayoría al sector cooperativo minero? No es por gusto, porque habría muchos trabajos que no son tan sacrificados y que podríamos estar ahí. Pero nosotros ingresamos ahí por la necesidad, por tal vez falta de la educación que tenemos y por el ingreso económico. Entonces, la cooperativa me acoge, pero dentro de ello yo tendría que contar lo que es la verdad. Mi cooperativa nunca ha sido discriminador. Siempre nos han dado esos espacios, tanto en el trabajo. No puedo decir que he trabajado sola y que he ganado, digamos, la mitad o un porcentaje. Siempre he trabajado en cuadrillas y siempre el pago ha sido la repartición equitativamente. Pero en muchos sectores del sector cooperativo minero no se ve. Ahora que estoy como representante, he visto esas falencias y tenemos que ir normándonos, tenemos que llegar a esa repartición equitativa, igualitaria. Puedo comentar también, sé desde qué es la explotación, sé desde cómo es armar una máquina, perforar, sacar lo que es la extracción del mineral, lo que es carbonear, lo que es la refinación, la concentración artesanal y también industrial, lo que es en las mesas de concentración. Soy productora de estaño, entonces vengo de ese sector netamente trabajador. Aquí tenemos varias problemáticas como sector minero y aquí como más que todo de las compañeras asociadas. No puedo decir que en todos los sectores es así, pero sí se ve esas problemáticas. Uno lo que es que somos del sector minero pocas mujeres y posiblemente no alcancemos a esa equidad. Debemos ser un 10%, quizá menos de todo el sistema cooperativo, más son varones. También como asociadas cooperativistas estamos expuestas a todos los riesgos. Contamos con los seguros, que es a corto y a largo plazo, pero no es suficiente. Falta incrementar la implementación de especialidades, tal vez de que como mujeres mineras sufrimos lo que son las enfermedades de los descensos, porque realmente es un trabajo duro, manejamos cosas pesadas, hay descensos, y solo que a una mujer minera le puede dar esto, no a un hombre minero. Entonces, faltaría eso,
en cuanto a lo que sería una inclusión, una implementación en cuanto a las enfermedades. Y también hay problemáticas de que, bueno, como mujeres no estamos bien capacitadas, no tenemos también tal vez un buen conocimiento de todo lo que es la norma, nuestros derechos, nuestras obligaciones y tal vez la igualdad de oportunidades. Entonces, para eso necesitamos capacitarnos. Y tal vez lo que es, ¿no?, que como mujeres mineras, aparte de ser mujeres mineras, somos madres y padres del hogar, en muchos casos hay esposas que tienen que atender, que tienen que cocinar, lavar, aparte de trabajar, y tal vez eso no les permita de que puedan desarrollarse al 100%. Esas problemáticas es lo que yo he podido captar, pero no en todos los sectores, y hay que ir eliminando poco a poco. Después bueno, en esta parte de lo que tal vez posibles soluciones sería la implementación de especialidades para el tema de salud. Y con esto concluiría yo, ¿qué es lo que deseo yo para este sector? Que haya nuevas políticas mineras en cuanto a educación, que haya una capacidad para desarrollar nosotras mismas nuestras capacidades de competencias, algunas alternativas técnicas, para también, como por ejemplo, si digamos nosotros hacemos una capacitación de lo que es corte y confección para las compañeras y algunos compañeros que ya están dedicados, una vez tenido la capacitación y también lo que es el equipo y maquinaria, poder ya costurar prendas y también promover a la misma institución, a la misma cooperativa. Yo quisiera dar esas ideas, quisiera dar muchas más ideas, pero el tiempo no nos permite. Muchísimas gracias, compañeras, y que viva el sector cooperativo minero. Gracias. Muchísimas gracias a Fanny Vega por ese testimonio tan sentido, tan vívido, que creo que motiva el siguiente panel. Para moderar el siguiente panel nos acompaña Ilse Beltrán. Ella es secretaria general de la Asociación Nacional de Mineros Medianos. Y bueno, Ilse, si te parece, te dejo la palabra para que puedas presentar a los panelistas y bueno, moderar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Agradecer al Ministerio de Minería y Metalurgia, a la CEPAL y a la GIZ por organizar este importante espacio donde podemos compartir justamente y analizar una problemática que es muy viva en nuestro país, ¿no? Quiero presentar a Leila Medinaceli, que nos acompaña. Ella es gerente de comunicaciones de la empresa minera privada New Pacific Metals. Nos va a comentar un poco también de su experiencia con esta visión de empresa privada. Tenemos a la mujer en el sector minero. También nos acompaña acá Agustín Cárdenas. Gracias, Agustín. Agustín es asesor actualmente de la presidencia de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, pero también debemos mencionar que Agustín es un gran académico, docente, ¿no?, de la carrera de metalurgia, y también te agradecemos, Agustín, por tu presencia. Y también agradecer a Judith Romero Calderón, que es técnico de género de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia, que nos va a hacer conocer un poco también la visión desde las políticas, desde el Ministerio de Trabajo sobre esta problemática. Yo quiero dar un pequeño, digamos, análisis de la situación y traer en contexto el hecho de que, bueno, estemos todos sentados acá, es que se va a trabajar obviamente una hoja de ruta que va a incorporar ciertas políticas sobre el tema de género. Y considero importante de que, si bien las problemáticas son comunes en el propio sector minero, hay diferencias, ¿no? No podemos tratar igual a todos los sectores. Esta mañana también se ha hecho una clara clasificación de lo que es, por ejemplo, la empresa privada, la empresa estatal,
las mujeres que trabajan en el sector cooperativo y las trabajadoras individuales. Y obviamente las condiciones de trabajo de cada uno de estos grupos es diferente, ¿no? Y justamente este panel nos va a permitir analizar estos aspectos de estabilidad laboral, igualdad de condiciones, el tema de la seguridad, ¿no? Y estos elementos que hacen justamente a una de las problemáticas principales que tenemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de la empresa privada o la empresa estatal, pues claramente existen condiciones de trabajo pues mejores, ¿no? Porque estas empresas pues cumplen con normas de seguridad, salud ocupacional. Las empresas privadas cumplen con estándares internacionales en estos ámbitos. Hay, podríamos decir, una igualdad en la remuneración, porque hay escalas salariales que tanto la empresa estatal como privada pues deben cumplir, así sea para un hombre o para una mujer, ¿no es cierto? En todas estas condiciones, digamos que de alguna manera no podemos decir que en el 100% de los casos pues se van cumpliendo de mejor manera, ¿no? En el caso del sector de las cooperativas, por ejemplo, acaba de comentarnos Fanny que hay ciertas debilidades en el acceso a salud, en el propio tema de estabilidad laboral. Y si hablamos de, por ejemplo, las mujeres que trabajan de manera individual, pues las condiciones son todavía más carentes, ¿no? O sea, más limitadas, porque no tienen acceso a salud, porque hacen a veces, es más una ocupación, un trabajo de necesidad del día a día que un trabajo estable, ¿no? Entonces, las condiciones son diferentes y obviamente las políticas deben considerar estos elementos. Por ejemplo, en la empresa privada, uno de los elementos es que no hay muchas mujeres que se han incorporado. El otro día hablamos en uno de los eventos y es justamente porque también hay carencia de profesionales en el sector minero. El sector minero es un sector especializado que requiere profesionales en el sector y hay pocas mujeres que realmente el número de mujeres en este sector pues no están, digamos, en grandes cantidades como para que la empresa privada pueda incorporar muchas más mujeres. Es un elemento que nos han hecho conocer en uno de los talleres de diálogo que hubo, ¿no es cierto? Entonces, dado esta pequeña introducción, estamos ante varios desafíos, ¿no? O sea, queremos que haya más mujeres en minería, decimos, no queremos que haya más mujeres en el sector minero, pero también queremos que las mujeres que trabajan en el sector minero pues tengan condiciones, ¿no? De estabilidad, de seguridad, de igualdad, ¿no? De oportunidades también. Y también queremos, y tenemos la necesidad en realidad de formar a las mujeres, ¿no? De profesionar a las mujeres, hacer que las mujeres se profesionalicen, ¿no? Para que sean competentes, para que puedan competir también con otros varones, para que se puedan incorporar a un mercado laboral estable. Entonces, estos son nuestros desafíos principales. Y ahí voy con la primera pregunta a Leila justamente. Desde tu visión de la empresa privada, o sea, ¿qué medidas se podrían asumir para incluir más mujeres en el sector minero? Hola, buenas tardes a todos, un gran auditorio. Primero, saludar a ustedes, mujeres grandes, valorosas, mineras que están dentro y fuera mina, apoyando a sus parejas o desarrollando ustedes el trabajo. Un aplauso realmente fuerte para ustedes que lo hacen de maravilla. Agradecer al viceministro realmente Marcelo Ballesteros, quien es el que ha llevado la iniciativa de este evento y de los talleres que hemos ido desarrollando a lo largo de los meses pasados. Entiendo que no está aquí, pero si alguien le puede hacer llegar mis agradecimientos personales, a la CAF también, por supuesto, a Rodrigo, que también ha impulsado desde la CEPAL esta iniciativa, a Evelyn, asesora de la GIZ, igual, muchísimas gracias. A Patricia Barrionuevo, María Eugenia Rojas y Verónica Pacheco, quienes han estado con nosotros trabajando todos los talleres, entiendo por segmentos, primero con las mujeres que trabajan en la mina, con nosotras que estamos desde otra mirada, desde otro rol, pero todas aportando por el bienestar y la igualdad de todas nosotras. Fanny nos hacía un testimonio realmente interesante que lo hemos leído, lo hemos vivido, lo vemos cuando vamos a los campos mineros, cuando vemos el trabajo de ustedes, que existen muchas falencias, por supuesto. Y desde la mirada de la empresa privada, que de este momento es donde me toca hablar,
es que realmente junto a Ana María Araníbar, que es una gran impulsora del tema de la mujer y el tema de la minería, que yo soy su fan número 1, me declaro, hace un gran trabajo por este sector y hemos trabajado en conjunto a ella y a Cumbres de Sajama, primero para ver y visibilizar el tema de la mujer en general. Por eso hemos hecho el evento de WIM Internacional, hemos hecho la primera vez aquí en Bolivia de WIM Internacional para conocer las experiencias. Gracias a ellos han abierto unas puertas, unos espacios donde ya podemos entrar con un poquito más de solvencia para contar lo que estamos haciendo. La idea de, en este caso de New Pacific Metals, que es la empresa, una empresa canadiense que está invirtiendo en Bolivia, en 3 proyectos en Bolivia, tiene la idea de dar el valor que se merece a la mujer. Es por eso que en los próximos meses nosotros vamos a hacer un taller para las mujeres de las comunidades que tenemos, donde tenemos los proyectos. Vamos a comenzar con Potosí, donde vamos a capacitar. Se habla de capacitación. Yo creo que siempre la autonomía económica de la mujer va a ser el pilar de un empoderamiento real de nosotras. Entonces, considero que a partir de una capacitación eficiente, ya sea en bordado, en mecánica, en pastelería, en diferentes áreas técnicas, puede coadyuvar a este gran proyecto minero. Estamos hablando de proyectos mineros que van a invertir millones de dólares en el país. Entonces, queremos nosotros dar como empresa un impulso y queremos capacitar a las mujeres, sobre todo de nuestras comunidades, para que a partir de eso aporten a nuestro proyecto. Les podría contar el proyecto en detalle, pero entiendo que no hay mucho tiempo, pero un poco respondiendo a la pregunta y muchas gracias. Verónica, esta mañana nos han comentado de los avances que ha tenido Chile, ¿no? Para nosotros muy interesantes, ¿no? De haber logrado incrementar los porcentajes de participación de la mujer. Pero a ver, si nos puedes resumir un poquito cuáles han sido para ti los elementos claves para lograr esta inclusión. Buenas tardes. A ver, voy a ordenar mi respuesta como en 2 niveles. Hay un nivel muy importante que es a nivel sectorial. Hoy día en la mañana, contando la experiencia de la Mesa Mujer y Minería, de los compromisos que se han generado en Chile, en el año 2018 la industria explícitamente se comprometió a dejar de ser una industria masculinizada. Y eso a través de una firma y un compromiso, y no un compromiso que quedó guardado en un cajón, sino que después o inmediatamente, a los 2 años ya empezamos a ver los cambios y los pudimos ver en los números. Las propias empresas comenzaron a implementar ciertas políticas internas para incorporar a más mujeres. Y voy a mencionar algunas que conozco porque las he estudiado, porque sé que las empresas hoy día lo están realizando. Uno, por ejemplo, es que las empresas tengan una política de inclusión y diversidad. Nosotros sabemos que en Chile, en la gran minería, casi el 92% de las empresas tienen una política de inclusión y diversidad. De esas, el 100% tiene una declaración de la incorporación de la mujer y un poco menos, un 96% de incorporar a mujeres en cargos directivos. O sea, es algo que está ahí. Y que como eso se ve, porque claro, uno podría decir ya, es una política y las políticas quedan en algún papel, pero las empresas hoy día están aplicando, por ejemplo, programas de formación, de desarrollo de carrera y de sucesión. O sea, las empresas hoy día le están garantizando a sus trabajadores y especialmente a las mujeres una formación continua. Hoy día lo que comentaban en los testimonios, la necesidad de especializarse, de tener ciertas competencias que sean ad hoc o que sean las que la industria requiere. Eso hoy día, por lo menos en Chile, y las empresas lo están haciendo. Lo hacen de manera interna, lo hacen a través de una articulación con los centros de formación, con la educación secundaria. Entonces, ahí también hay como un nicho, un trabajo que las empresas han estado haciendo. Otra práctica que da cuenta también y que permite que las mujeres
ingresen y lo más importante es que permanezcan en la industria. Y una de ellas es garantizarles los lugares seguros. Seguros en términos que sean lugares donde ellas no sufran discriminación, acoso de cualquier tipo, y por otra parte, cosas más domésticas, como comentaban en la mañana, que tienen que ver con modificar las instalaciones. Salas de lactancia, por ejemplo, asegurarles también ahí sus derechos maternales. Todo ese tipo de cosas hoy día se hablan, se conversan, y en instancias que no son solo entre mujeres, sino también en instancias políticas, este tipo de cosas se mencionan. Y por último, bueno, hay varias, pero estoy como destacando un poco las más importantes, los temas de flexibilidad laboral. Es importante, creo que después de la pandemia se aprendió que uno puede también, si el cargo lo permite, poder tener una flexibilidad de poder trabajar en la casa o en otros lugares. Claramente la minería es algo que hay que trabajar in situ, pero que existan facilidades para que tanto hombres y como mujeres puedan conciliar la vida laboral y personal. Porque si estas políticas solamente se las aplicamos a las mujeres, vamos a seguir perpetuando las temáticas como los cuidados, que es algo exclusivamente de mujeres, y no es así. Los hombres también son padres, los hombres también pueden llevar a sus hijos al jardín, los hombres también pueden llevarlos al médico, también pueden cocinar cuando llegan a la casa. Entonces, la conciliación y el trabajo doméstico es compartido. Entonces, eso es un discurso que a veces se nos olvida, pero nosotros, por lo menos en Chile, estamos como ya como empapados un poco de que esas diferenciaciones no las podemos seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Con esto último, realmente encantada yo quedé, porque definitivamente es muy cierto, ¿no? A las mismas mujeres se nos olvida que estas tareas no son solo de las mujeres, son también de los varones. Entonces asumimos las tareas como solo nuestras, ¿no? El cuidado de los hijos y lo que decías. Entonces creo que es un mensaje muy importante también para reflexionar justamente en ese tema de educativo desde que somos niños, ¿no? Estamos hablando de estos temas de estabilidad, de seguridad en el trabajo, ¿no? De buenas condiciones laborales. Judith, tú que trabajas en el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se podría justamente propiciar que realmente estas condiciones de trabajo sean mejores, ¿no? Ver que hay una inclusión, pero que sea una inclusión con condiciones adecuadas. Bueno, primero, perdón, muy buenas tardes. Primero, un gran saludo a las compañeras, a los organizadores, a los y las organizadores de este evento tan importante. Un saludo de nuestra ministra Verónica Navia. Ella hubiera querido estar presente en este espacio, pero por razones de trabajo, tanto trabajo que hay, entonces no ha podido llegar acá. Sin embargo, estamos como ministerio para poder dar a conocer justamente las acciones que estamos realizando. Yo quiero iniciar diciendo que Bolivia, estamos en un país muy, en este momento, en este contexto histórico muy importante y de construcciones realmente importantes para hombres y mujeres. Como Estado boliviano, somos un Estado plurinacional que vemos como un horizonte civilizatorio el vivir bien. Y eso es un elemento muy importante, porque el elemento fundamental de el vivir bien justamente es la despatriarcalización. Pero no estamos hablando de una despatriarcalización para entrar en la competencia entre hombres y mujeres. Estamos hablando de despatriarcalización para construir una cultura de la vida, para construir una cultura de igualdad, de equidad y de justicia social. Entonces, en ese sentido, este Estado plurinacional de Bolivia, desde el 2009, tenemos una constitución política del Estado que tiene esa visión y por lo tanto ha configurado una normativa importante justamente para garantizar la inclusión y la permanencia de nosotras las mujeres en todos los espacios laborales. Pero vuelvo a decir, construyendo esa visión despatriarcalizadora,
para deconstruir el patriarcado que no solamente ha atentado contra las mujeres, sino también contra los hombres, porque les ha coartado en muchas posibilidades y, como decía la compañera, en la posibilidad de cuidar la familia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de Trabajo como ente rector ha impulsado importantes normativas. Nosotros tenemos una normativa en Bolivia, la Ley 1468, que justamente establece un procedimiento especial para la restitución de derechos laborales de hombres y de mujeres y también resguarda el derecho al trabajo y la estabilidad laboral en casos, por ejemplo, de despidos injustificados y plantea la inamovilidad laboral en ciertos casos que no son justificados. Entonces, prácticamente tenemos una ley con un procedimiento para eso que nos promueve esa posibilidad. Lamentablemente tenemos una característica, creo que es nuestro gran problema, la difusión, por lo cual pensamos que no tenemos estas posibilidades, pero sí las tenemos. También dentro de este marco normativo que tiene esa visión despatriarcalizadora, también tenemos el Decreto Supremo 4401, que justamente al retornar a la democracia, para lo cual nuestro sector minero, por ejemplo, ha sido fundamental para volver, como esta mañana nos contaban las compañeras, para volver a la democracia, y ya en noviembre, el 25 de noviembre del 2020, inmediatamente se hizo cargo el gobierno constitucional, se ha sacado el Decreto Supremo 4401. Este decreto supremo tiene por objeto impulsar medidas para la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, generando el acceso al empleo, la remuneración, el trato igualitario y el trabajo para hombres y mujeres y contribuir a reducir las brechas salariales y también generando o disponiendo mecanismos para la igualdad en casos de remuneración, pero además para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entonces, esto es un hecho bien importante porque si nosotros ponemos en ejecución este decreto supremo y exigimos que todas las empresas puedan implementarlas, estaríamos pensando que hombres y mujeres tenemos derecho a pedir permiso para, como decía la compañera, para llevar a nuestras guaguas al jardín escolar, para llevar a la escuela, para ir a una reunión de nuestros hijos, porque ¿quiénes somos las que nos movilizamos en eso? Las mujeres. ¿Y por qué no nos quieren emplear? Porque dicen, ¿no es cierto? Ah, no, se va a embarazar, va a pedir permiso para atender a sus hijos. Compañeras, compañeros y a todos los presentes, tenemos un decreto, una normativa en Bolivia, en ese marco, en esa estructura de esa visión despatriarcalizadora que nos plantea la posibilidad y tenemos una normativa exigible, por lo tanto, para que se pueda cumplir, porque hombres y mujeres tenemos ese derecho. También tenemos, todos sabemos en Bolivia, el derecho a la paternidad. Antes solamente a las mujeres nos daban permiso cuando nacía nuestra guagua, ahora no. También les dan a los hombres 3 días sin uso de vacaciones, dándoles o reconociéndoles por ese día lo que les corresponde ganar. Entonces, prácticamente tenemos una estructura normativa muy importante que el Ministerio de Trabajo ha ido impulsando durante este tiempo, por lo cual creemos y entendemos que estamos buscando desde el Ministerio de Trabajo la posibilidad de este equilibrio en lo que corresponde a lo laboral con la reproducción de la vida. Y no está sesgado a solamente nosotras las mujeres. Entonces yo creo e insto aquí, agradezco y felicito también al Ministerio de Minería y Metalurgia el hecho de que haya podido establecer este espacio para que estos elementos sirvan para incorporar en la política. No nos olvidemos también que el año pasado, el 4 de junio, ya ha cumplido un año, tenemos también una política de descolonización, despatriarcalización aprobada con Decreto Supremo 4958, donde todas las instancias del Estado estamos obligadas de incorporar en todas nuestras acciones y fundamentalmente generar una gestión pública desde esta visión despatriarcalizadora. Entonces creo que este es un insumo y como Ministerio de Trabajo nosotros estamos impulsando a desarrollar el trabajo concreto con los compañeros y compañeras y pues para poder darles a conocer, para poder
informar, difundir y generar las posibilidades de trabajar estrategias despatriarcalizadoras en el ámbito laboral. Muchas gracias, Judith. Bueno, voy con Agustín y bueno, voy a aprovechar de hacerte dos preguntas, ¿no? Esta de cómo mejorar la inclusión de las mujeres, pero con estabilidad laboral y adecuadas condiciones, pero además aprovechando de que tú estás en el tema académico hace muchos años, ¿cómo podríamos justamente fomentar la educación, ¿no? y profesionalización de las mujeres para que se incorporen justamente a espacios donde hay estabilidad laboral en el tema minero? Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. Agradecer a los auspiciadores, organizadores de este importante evento de equidad de género en la minería por la invitación. Me siento honrado, complacidísimo de estar acá, rodeado de gente tan simpática. New Pacific Metal, ya nos hemos visto. Acabo de conocer a la amiga Verónica de Chile, trabajé en Chile, así que tengo respeto por la mujer chilena. He tenido que manejar a compañeras chilenas en una operación minera. 11ª una región de Chile, Cerro Bayo. Estuve trabajando ya con Ilse, nos conocemos hace muchos años. Creo que es un ejemplo de una brillante mujer, lideresa. Y hoy día también estoy rodeado de otra mujer importante, Judith. Muchísimas gracias, complacido de estar con ustedes. Bueno, entrando en tema, ¿cómo mejoramos la estabilidad laboral de las mujeres o qué desafíos tenemos? Sobre todo desde el punto de vista de la educación, tanto a nivel primario como secundario y finalmente a nivel académico. En reiteradas oportunidades, y creo que también hemos participado contigo, Leila, he mencionado que definitivamente lo que hace que la mujer boliviana no participe con la misma equidad de género en la minería es la falta de una mejor educación. Entonces yo empiezo por ahí. ¿Y de dónde viene la educación, distinguidos participantes? De la casa, de la familia. Papás, mamás, tenemos que enseñar a nuestros niños, niñas, desde corta edad, muchos temas. Y si estamos vinculados de una u otra manera, como en mi caso, yo tengo abuelos, abuelas, parientes y todo, mineros, mi hija es minera, conoce a Ana María. Entonces, con más razón, enseñarles lo que la minería boliviana les va a demandar, los grandes desafíos que hay, pero también las excelentes oportunidades para crecer, para desarrollarse como verdaderas personas, buscando siempre una mejor calidad de vida. Y ahí empezamos, educación. ¿Y por qué reitero educación? Porque duele cuando vamos a las áreas mineras y encontramos jovencitas, señoritas, que ni siquiera han terminado el nivel primario, menos secundario, pero ya están en las áreas mineras haciendo otros trabajos que no deberían hacer nunca. Como mamás, como papás, yo les pregunto a ustedes, ¿quisieran que sus hijas estén así o quisieran verlas así, en un cargo alto, con mejor salario, con estabilidad laboral, empoderadas, con un buen liderazgo? Entonces, reitero, la educación no tenemos que descuidarla pensando solamente en profesionalizarlas. No, empecemos desde la casa cuando son niñas. A medida que van creciendo, podemos empezar a pensar en algo. Y aprovecho la presencia de las compañeras que nos visitan de Chile, Perú, hemos escuchado en las anteriores reuniones lo propio en otras ciudades, Argentina, por ejemplo, y nos preguntamos, ¿qué se hace en otros países? ¿Qué hacen nuestros vecinos países? Y eso se llaman las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas tenemos que copiarlas, tenemos que imitarlas, no tenemos que inventarnos de nuevo. Entonces, ¿cómo mejoramos? Cuando tú preguntas, Ilse, ¿cómo podríamos mejorar la estabilidad laboral? Una vez que nuestro sector femenino se ha educado, ha pasado, ojalá haya terminado su educación secundaria, se formaliza, se profesionaliza. Y cuando hablo de profesionalizarse, no necesariamente estoy pensando en abogada, médico, geólogo, metalurgista, no. Hay muchas otras profesiones mucho más cortas, ya lo han dicho anteriormente, de diferentes ramas, ¿me entienden ustedes, no es cierto? Tema de corte y confección, plomería, hoy por hoy, salud y seguridad ocupacional, el pilar fundamental de la minería.
¿Cuántas prevencionistas hemos formado en las universidades? Muchísimas. ¿Cuántas ambientalistas? Muchísimas, que están haciendo muy buenos trabajos en las privadas, en la estatal. Me complace ver acá algunas compañeras de la Corporación Minera de Bolivia que están escuchando, saben que trabajamos mucho en el tema, estamos mejorando el tema de seguridad y salud ocupacional, el tema ambiental, de responsabilidad social. Son profesiones que se pueden rápidamente mejorar. Si estoy con una profesión, con seguridad, y sé que una vez que tenga yo un trabajo que consiga, voy a garantizar mi permanencia laboral. Va a ser muy difícil que me saquen porque he desarrollado capacidades, habilidades, destrezas. Y para eso sí, hay que cuidar de tener una educación y un entrenamiento de calidad. Y bueno, ya para ir cerrando y a propósito de lo que mencionaba Agustín, quisiéramos conocer un poco de cómo, por ejemplo, entiendo que para Verónica, en Chile ustedes están justamente con unos programas de formación, ¿no? Desde edades de adolescentes, lo escuché en una entrevista que te hicieron hace un tiempo, y me gustaría que nos comenten un poco eso, ¿no? De lo que decía, estas buenas prácticas, porque no hay nada que inventar, se puede copiar mucho e incluso mejorar. Así que coméntanos un poco, Verónica, cómo han trabajado en ese tema de educación y de formación. Sí, volviendo un poco a los estudios, nosotros sabemos que la mayor demanda de trabajadores para la próxima década está centrado en los cargos de operadores y mantenedores, ¿ya? Ahí está el 75% de la próxima demanda. Si sabemos eso, sabemos que ahí hay una gran oportunidad, tanto para hombres como para mujeres, de poder desempeñarse. Entonces, tenemos que ir a buscarlos, ¿ya? ¿Cuál es la oferta formativa que hoy día existe para formar a estas personas y que puedan entrar a la minería? Entonces, existen, bueno, hay varios programas. Hay un programa donde las empresas tienen que asumen un rol bastante importante de articulación, de todas maneras, donde uno les puede asegurar a quienes están estudiando estas carreras específicamente vinculadas a lo técnico profesional, desde la educación secundaria. La idea también es empezar mucho antes, cuando empiezan a tomar las primeras decisiones. Conocíamos un poco como las carreras STEM o las carreras vinculadas a la minería. Estamos hablando de metalurgia extractiva, mantenimiento, electrónica, electricidad, o sea, especialidades que se imparten en la educación técnico-profesional secundaria. Entonces, están lo que son las prácticas. Es muy importante el rol de las empresas. Uno pareciera que fuera obvio que las empresas entregan prácticas, pero a veces no pasa mucho eso. Hay bajas tasas de titulación en Chile porque para poder titularse se necesitan una práctica. Entonces, ahí es un llamado a las empresas a asumir ese rol protagónico de dar prácticas y que eso también, ¿por qué no?, asegurar una continuidad de trabajo. Y el otro programa, que es un programa que se llama el programa Aprendices, muchas empresas lo tienen y que no necesariamente está enfocado a estudiantes o a personas que tienen alguna expertise en minería. Y estos programas han estado bastante enfocados a mujeres dueñas de casa, jefas de hogar, y que muchas, y esto es muy interesante porque uno empieza a analizar quiénes son estas mujeres. Muchas son madres que sus hijos ya están más grandes, entonces quizás las etapas de cuidado ya pasaron, entonces están ahora buscando nuevas oportunidades y ven en la minería una oportunidad de un trabajo decente que les permite autonomía económica. Y bueno, ya sabemos todas las cosas positivas que trae la autonomía económica, como romper círculos de violencia o círculos de pobreza. Entonces, sí, nosotros hay un trabajo fuertemente, no se puede no entender el problema de la falta de inclusión de mujeres si es que en la educación no hay una motivación o un incentivo para que las mujeres estudien carreras, no tan solo profesionales, como comentaba Agustín, sino que también las carreras técnicas o también después las certificaciones, ¿no?, que son cursos más cortos, que permiten que una mujer pueda operar un camión,
puede hacer mantenimiento, puede extraer. O sea, eso de que hay temas físicos que no se puede hacer, eso ya no existe. Hombres y mujeres, la tecnología está favoreciendo a las mujeres en el sentido de que ya la fuerza física no se necesita. Así que, bueno, hay varias experiencias y como dices, sí, no hay que inventar la fórmula, sino hay que replicarla, pero también adaptarlas a las realidades. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, como estamos ya cortos de tiempo y entiendo que todos ya también cansados porque ha sido un día muy intenso, voy a dar paso a una pregunta, por favor. Si hay alguna consulta, participación de alguien. ¿Hay una por allá? Adelante. En principio, ¿no? En principio saludar a todas las autoridades correspondientes a nivel nacional, internacional que nos están acompañando hoy, también a los compañeros de diferentes sectores, cooperativas, mineros privados, también de la estatal. Tengan ustedes muy buenas tardes. Más allá de todo, compañeros, tal vez nuestra realidad allá en nuestros centros mineros está en manos, yo pienso, de los que están sentados adelante, de los que están sentados por delante, de aquellos funcionarios que están en los ministerios, en el gobierno, hacer una realidad de la hoja de ruta que nos están exponiendo hoy, ¿no? Porque más allá de explicarnos leyes, letras o palabras bonitas, la realidad es otra. La realidad que cada una de estas mujeres que vivimos en cada una de nuestras minas es diferente. Como alguien ya me lo ha antecedido, no estamos necesariamente porque nos hayan requerido, sino porque la vida nos ha obligado a estar aquí. Uno, porque yo le voy a decir, allá en mi distrito debemos ser el 4% de los compañeros, de todos nuestros trabajadores, no porque ellos nos hayan requerido, sino porque tal vez nuestra pareja de vida ha cesado de esta vida, ¿no? Y nos ha tocado asumir el rol de papá y de mamá. Y mi pregunta va para ustedes, funcionarios que están preparados, que están haciendo esta hoja de ruta. ¿Para qué? Para buscar un futuro mejor. Es cómo piensan hacer el cumplimiento de todo lo que están hablando de aquí a un año. Eso sería mi pregunta, ¿no es cierto? Y correspondiente tal vez aquí al representante de Ministerio de Trabajo, ¿no? Correspondiente. Hay veces las leyes mismas nos contradicen tal vez, ¿no? O sea, nos dan más oportunidades, pero sin embargo el machismo con esas leyes mismas nos socapan. Entonces yo quisiera preguntarle, en el 21.7, por ejemplo, trabajamos nosotros primera, segunda, tercera. Las mujeres podemos hacer el mismo trabajo si estamos hablando de igualdad. ¿Por qué? Porque para integrarnos a un grupo necesariamente tenemos que cumplir los 3 turnos, ¿no es cierto? Y si uno quiere realmente integrarse al grupo y ser aceptada, tiene que integrarse. Entonces, a las mujeres no se nos permite trabajar en esos aspectos de primera, segunda y tercera. Esa sería mi pregunta. ¿A quién pasamos la consulta bien concreta? Al Ministerio de, no sé, de Minería, ¿no? Ya, muy bien, por favor. Bueno, a ver, voy a contestar la pregunta de la compañera. Sin embargo, a mí me gustaría, y yo venía planteando en la segunda pregunta que nos han indicado, un aspecto importante yo quisiera que tomen en cuenta.
Un dato, como decían, aprendemos de las mejores experiencias. En el Reino Unido, las compañías mineras que tienen mayor equidad de género son 49% más rentables y 83% más innovadoras que sus contrapartes. ¿Qué quiere decir? Que estas compañías mineras miran con dos ojos. Por lo tanto, es tan importante la incorporación de las mujeres en este ámbito. Y por eso voy a contestar a la compañera que evidentemente se ha hecho normativas, justamente como decía hace un momento, para generar la equidad y la igualdad. No es que no pueden ingresar. Tenemos normativas y como dijo también la compañera, tenemos las mismas posibilidades, las mismas condiciones y ya no hay los mitos de las desigualdades, porque también estamos apoyándonos, y esta mañana también nos comentaba la compañera del Perú, estamos incorporándonos más en el ámbito también de la tecnología y la tecnología nos está aportando. Por lo tanto, creo que la política minera que se va a trabajar o esta hoja de ruta que se va a trabajar tiene que ser multisectorial, porque es importante la preparación, como decía, de las mujeres. No es que nos vamos a preparar para salir de este ámbito, sino que hay capacidades, enseñanzas que traemos desde las familias, como decían, que permite que las mujeres continuemos en este sector capacitadas. Como decían, hay muchachas, hay jovencitas en diferentes distritos mineros. ¿Por qué no generar en esta hoja de ruta la posibilidad que se incorpore a que las empresas las vayan tecnificando, las vayan aportando más con conocimiento y capacitación? Y como esta mañana nos decía, las brechas, ya no debe haber las brechas digitales de género. Entonces, por lo tanto, tenemos que incorporar en ese proceso. Eso contesto a la compañera. Bueno, creo que un elemento fundamental también es de que los pasos siguientes, ¿no? O el paso siguiente es justamente la construcción de esta hoja de ruta, ¿no? Todo lo que se ha hablado aquí, se está hablando y se va a continuar hablando el día de mañana, va a ser parte de esta hoja de ruta que luego se va a convertir en una política. Como sectores estamos comprometidos y obligados a participar, a proponer y a impulsar para que esto se implemente. Entonces, creo que la responsabilidad es de todos los que hemos tenido esta participación, no solamente del Ministerio de Minería que está impulsando esto, sino de todos aquellos para que realmente esto se haga una realidad y seamos parte de este proceso. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias. Y bueno, y lo último, un aplauso para nuestras panelistas y muchas gracias por sus comentarios. Por favor, para ellos. Y para finalizar, vamos a pasar a nuestro tercer panel y creo que vamos a tocar parte de lo que es muy importante y que surgió en las preguntas ahora, parte de la respuesta de lo que comentaba Judith, en el sentido de que necesitamos articulación y coordinación interinstitucional, multisectorial para la implementación. Y ese es justamente el tema del siguiente panel. Nos acompaña entonces para moderar este panel Ibar Villarroel Achá, él es jefe de Unidad de Prevención del Racismo y Discriminación del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Bienvenido, Ibar. Y quisiera invitar a los panelistas que vayan pasando al frente, por favor, Lidia Pomier, Nadia Alejandra Cruz, Jorge Juaniquina, Ivana Calle. Y dejo entonces encargado a Ibar la moderación y presentación de los panelistas
Ibar, tienes además el reto de moderar y cuidar los tiempos para que podamos extraer lo más posible en el corto tiempo que nos queda de estos panelistas tan importantes que nos acompañan ahora. Gracias. Adelante, Ibar. Aló. Disculpe, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos cansados, creo, cansados. Vamos a ser sucintos y concretos. Vamos a pedir eso a nuestros panelistas. Justamente esta mesa tiene que ver con la articulación y coordinación interinstitucional y multisectorial. Vamos a partir de un breve contexto. El 6% de las mujeres participan en el sector minero como fuerza de trabajo, eso nos dice la encuesta del hogar, ¿no? En cuanto a la representación. Y así podríamos señalar en diversos sectores la poca participación efectiva y mucho más en cargos jerárquicos de los diferentes sectores. Esto nos muestra una realidad social todavía que tenemos, patriarcal, y de un conjunto de normas, políticas, sistemas que reproducen esta marginación y esta discriminación hacia las mujeres. Lo han señalado hace rato, el tema de la educación, un elemento fundamental. Pero vamos a hablar de dos elementos que ya se ha enunciado anticipadamente, que tiene que ver con la legislación. Es decir, la legislación en general y la regulación sectorial promueven o no promueven el principio de equidad. Y justamente sobre esa va a versar nuestra primera reflexión. Y segundo, tiene que ver con el sector minero. Existen múltiples actores, privados, cooperativos, estatales, de diferente índole, y cuán importante es la articulación o no de esto para poder generar una política justamente de equidad y ser el hilo conductor que podría aglutinar esfuerzos comunes para justamente revertir esos indicadores que señalamos al principio, ¿no? Entonces, un poco ese es el contexto, y me voy a permitir justamente ahora presentar a Ivana Calle, que justamente nos va a responder estas dos consultas, que las voy a leer para que en una sola ronda, a efecto de optimizar el tiempo, nos puedan reflexionar. ¿Cómo pueden las leyes, las regulaciones mineras incorporar de manera efectiva el principio de igualdad de género y reconocer a las mujeres como participantes activas del sector? Asimismo, ¿qué mecanismos de coordinación interinstitucional multisectorial son necesarias para implementar y supervisar políticas de equidad de género en el sector minero? Por favor, Ivana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestros visitantes. Voy a hablar como experta en género y diversidad y como responsable de un proceso de capacitación que llevamos adelante en el marco de esta iniciativa que nos convoca ahora, ¿no? Fue un proceso de 4 meses con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Minería y de las entidades descentralizadas. Este proceso para mí ha sido muy, muy interesante y voy a recuperar esa experiencia para responder a estas preguntas, ¿no? Primero, evidentemente en el país existe un marco legal bastante sólido en términos de promover la equidad y la igualdad. Eso no lo podemos negar, ¿no? Principios constitucionales, lo que acaba de decir la compañera del Ministerio de Trabajo, o sea, la normativa está presente. Sin embargo, existe una brecha entre la existencia de la normativa, el conocimiento de la normativa y la práctica de la normativa. Entonces, estos componentes que están, digamos, presentes en los marcos legales, como la equidad de género, la igualdad de género, los derechos de las mujeres, etcétera, muy bienvenidos. Además, son base para las demandas también de las mujeres, ¿no? De los movimientos de mujeres. He visto en estos espacios de intercambio con funcionarios y funcionarias que hay estas brechas.
La normativa está, repito, pero hace falta pues hacerle carne, que sean carne y piel, ¿no?, de los funcionarios, y que ellos y ellas cuenten con las capacidades técnicas para implementar lo que la normativa dice. Cuando me refiero a capacidades técnicas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a todos los funcionarios y funcionarias que tienen que elaborar proyectos, que tienen que elaborar programas, que tienen que llevar adelante iniciativas. ¿Cómo transversalizamos el enfoque de equidad? ¿Cómo transversalizamos el enfoque de género? Esa es la gran pregunta. Y eso requiere una capacitación técnica. Si bien son conceptos que pueden motivarnos a ideales de igualdad, ideal de justicia, que son el alma de estas propuestas, a la par necesitamos capacidades técnicas, ¿sí? Entonces creo que esa brecha es en lo que hay que trabajar y en lo que hay que consolidar esfuerzos, ¿no? Mejorar las competencias, ¿sí? En este recorrido con los talleres, repito, estas preguntas estaban muy presentes. ¿Cómo hacemos un análisis de género? ¿Cómo elaboramos indicadores de género? ¿Cómo elaboramos indicadores que nos cierren brechas de género? ¿Sí? Entonces estoy hablando como de capacidades también técnicas que requerimos todos y todas también al momento de hacer nuestro trabajo, ¿no? Sobre la segunda pregunta, en términos de qué condiciones o qué necesitamos para este trabajo interinstitucional, creo que una de las cosas más importantes es cambiar las culturas institucionales, ¿no? El trabajo en redes, por ejemplo, o sea, la cultura institucional del trabajo que tenemos no es muy proclive al trabajo en redes, es muy difícil, nos cuesta trabajar en redes. ¿Qué significa trabajar en redes? Compartir información, invitar a gente que no siempre piensa como nosotros, ¿sí? Ampliarnos a una diversidad de actores, escuchar. También nos estamos refiriendo a la capacidad que tenemos de trabajar en ambientes donde la burocracia está muy instalada, ¿sí? Trabajar en redes significa también agilidad, competencias de coordinación, competencias de comunicación. Y a veces la burocracia no es muy buena amiga de estas interrelaciones, ¿no? Me estoy refiriendo a un montón de prácticas como los envíos de las cartas, esperar la respuesta, a ver qué dice el superior y a ver qué dice el superior del superior del superior. No estoy en contra de las estructuras que sí requieren los ministerios, por supuesto, pero creo que una renovación de la mentalidad de cómo trabajamos al interior puede promover también que la articulación institucional sea más efectiva. Entonces creo que pasa también por capacitarnos en esto que decía, que es las competencias para el trabajo interinstitucional y el trabajo en redes. Gracias. Muchas gracias, querida Ivana, por ser tan clara. Jorge Juaniquina, director de planificación de la Corporación Minera de Bolivia, también nos acompaña. Vamos a también darle la oportunidad para que nos responda desde su posición institucional, pero también si fuese su experiencia personal, si las leyes y las regulaciones pueden incorporar de manera efectiva este principio de equidad de género y cómo los mecanismos de coordinación interinstitucional, multisectorial, son necesarios también para garantizar, implementar, supervisar políticas, ¿no?, de equidad de género en el sector minero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los auspiciadores por su invitación y a los excelentes panelistas, expositores, que en realidad son oportunidades que hay que aprovechar, ¿no? Bueno, en relación a la pregunta, es importante considerar que nada hay que empezar de cero, en absoluto. Tenemos que aprovechar las lecciones aprendidas, las capacidades instaladas en recursos humanos, metodologías, replicarlos y adaptarlos.
¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con alianzas estratégicas, ¿no? Con acuerdos y con, aquí veo experiencias exitosas y que considero que hay la predisposición de estas instancias que de alguna manera nos van a permitir aminorar la brecha en mostrar resultados. Eso es importante. Ahora, si bien están dadas las leyes, los reglamentos, las normativas, muchas veces no se cumplen. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se cumple? ¿Será que está mal la ley? ¿Mal planteada? ¿No ha sido participativa? ¿Por qué no tiene éxito? En Comibol, por ejemplo, somos más, un dato general, de 5.200 trabajadores. Tan solamente el 9% son mujeres. Y de este 9%, ¿cuántos estarán ocupando cargos ejecutivos o mandos medios? Creo que muy bajo, ¿no? Entonces, como sector, considero yo, todos tenemos que tener una mirada común. Los actores son bien importantes, la minería estatal, el sector privado, los cooperativistas, pero también las entidades, las instancias, Ministerio de Educación, de Trabajo, de Economía, empresas privadas, empresas de servicios que hacen investigación, generar una inercia, cada uno con su rol, en base a una mirada común y las políticas de largo plazo en prospectiva, y obviamente los recursos, nomás hay que asignarlos, considero que vamos a salir adelante. Pero hay un aspecto más. Uno de los fracasos en Bolivia es la institucionalidad. No tenemos. Y el cambio, digamos, de directivos o ejecutivos que son una amenaza de alguna manera, ¿no? Entonces, la institucionalidad es un aspecto importante para que esto pueda marchar, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, me gustó que ya indiqué su modelo de innovación. Yo creo que eso es la mejor estrategia para que podamos nosotros articularnos, Estado, privado, ¿no? Bueno, ya todos los actores, cosa de que podamos establecernos metas, hitos y tomar indicadores, el punto de partida, ese 9% o ese 6%, ¿en qué medida está avanzando? Implementar plataformas, no sé si es el nombre correcto, consejos, no sé, de generar políticas, bueno, evaluación, realizar reuniones periódicas de cómo estamos avanzando y ser partícipes a todos los actores, ¿no? La política, evidentemente, si bien está plasmada, pero a veces no se cumple porque hay particularidades. Y en ese marco tenemos que ver mecanismos internos para poder concretarlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, estimado Jorge. Para finalizar, hemos invitado también a Nora Quispe, que viene excelente profesional del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que nos trae seguramente el saludo de la viceministra, que por factores de agenda seguramente no ha podido asistir, pero va a traer la propuesta institucional como entidad, además, cabeza de sectora, digamos, en la temática, ¿no?, generacional. Estimada Nora, te comparto nuevamente las preguntas. ¿Cómo pueden las leyes, las regulaciones mineras incorporar de manera efectiva el principio de igualdad de género y reconocer a las mujeres como participantes activas en el sector minero? Y asimismo, ¿qué mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial son necesarios para implementar y supervisar las políticas de equidad de género en este sector? Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente este es un evento muy importante. Lamentablemente la viceministra ha tenido que acudir a temas también prioritarios, entonces envía sus excusas para que disculpen su inasistencia. Bueno, para iniciar, realmente es muy importante el tema de la articulación y coordinación entre las instituciones del Estado.
una de las cuestiones que hemos visto y hemos analizado desde la promulgación de la Constitución Política del Estado es que realmente las mujeres tenemos normativas de avanzada, pero ¿cuánto estamos aprovechando de esa normativa de avanzada? Primera cuestión. La segunda cuestión es que en el marco de la planificación en el Sistema Integral del Estado, el SPIE, nos plantea aquí los compañeros y compañeras de instituciones públicas, nos plantea este tema no solamente de pensar en alcanzar objetivos institucionales, sino también el de alcanzar objetivos de Estado y más aún el de alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y generar la igualdad de oportunidades. Es una tarea de todos y para eso este sistema de planificación integral nos plantea también la coordinación, la cooperación y la complementación entre las instancias del Estado. Y lo que señalaba el compañero, la institucionalidad es fundamental para lograr la articulación, el alcanzar los objetivos comunes. El tema de la transversalización de género es una cuestión que ya está planteada desde la Constitución Política del Estado. También hay políticas públicas que se han generado a lo largo de este tiempo desde su implementación. Así tenemos, por ejemplo, actualmente la política de despatriarcalización y descolonización, que nos plantea el trabajo de mirar más allá de lo que es solamente el tema de la violencia de género, sino también los derechos de las mujeres que están articulados principalmente a la tarea de las entidades públicas. En ese marco, esta mañana la viceministra señalaba la importancia de trabajar en el tema del modelo de redes locales. ¿Qué hemos identificado ahí? Que es muy importante que el sector productivo de cada uno de los niveles gubernativos, a nivel departamental y municipal, tengan una articulación con los sectores productivos que están en sus territorios para generar políticas públicas que realmente respondan a las políticas nacionales. Esto que nos comentaba la compañera del Ministerio de Trabajo, que existen normativas que protegen los derechos laborales de las mujeres, no solamente de ellas, sino también de los hombres, y del gozar de estos derechos que nos plantean estas normativas. Asimismo, plantea también que las empresas tengan también el conocimiento de las normativas, porque a veces resulta que las empresas, mientras los trabajadores no tengan un conocimiento de la normativa, ¿quién va a exigir esos derechos? Entonces, es importante articular estos temas del ejercicio de derechos en un espacio de coordinación, de articulación para mejorar incluso la productividad de las empresas estatales, privadas, así también en el marco del trabajo del cooperativismo minero es necesario mirar cuáles son esas necesidades diferenciadas de las mujeres. Como les decía, esta mañana nos planteaba la viceministra el modelo de gestión de redes. Este modelo de gestión de redes plantea el tema de la atención, la prevención, pero también la protección de las mujeres en situación de violencia. En muchos casos hemos visto que no hay muchos reportes de los municipios, quizás de los sectores mineros, porque hay una situación de información que no se visibiliza. Entonces, pero que seguramente debe existir esos casos y bueno, a veces se naturalizan y pasa de largo esa situación y hay mujeres, familias que quizás están sufriendo esa situación de violencia y que requiere ser atendida. Entonces, por eso es importante el tema de la prevención, pero articulado al tema de la autonomía económica de las mujeres. ¿Por qué es importante que las mujeres tengan las posibilidades y otras alternativas económicas en el sector minero? Porque también, según los datos del diagnóstico y otros estudios, por ejemplo, de Cumbres, Sajama, la Red de Mujeres, han mostrado en datos que la mayoría de las mujeres que están en el sector minero son también mujeres adultas mayores.
Entonces, son mujeres que también requieren tener otro tipo de atención en temas de salud, educación y también para las jóvenes. ¿Qué oportunidades se está dando a las mujeres jóvenes? Cuando en los datos del diagnóstico nos reflejan que hay mujeres menores de edad que ya han conformado sus familias, por ejemplo, mujeres de 18, 19, 20 años, que prácticamente por la decisión que han tomado también han decidido truncar quizás otras oportunidades para sus vidas. Entonces, en eso es importante también cuánto estamos nosotros aprovechando de las oportunidades que el Estado brinda. Tenemos espacios de becas para estudiantes destacados que han salido de las unidades educativas para ingresar de manera directa a las universidades públicas. También el tema de ver los programas de capacitación técnica para acceder a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, que son importantes y que están ahí. ¿Cómo podemos beneficiarnos de estos programas si desconocemos? Para articular y coordinar tenemos que conocer estos beneficios que el Estado da y que podemos también generar en nuestros territorios. Por eso es importante esta coordinación a nivel territorial con los gobiernos municipales, gobiernos departamentales y con el sector productivo para ver cuáles son esas necesidades. La importancia de generar espacios de coordinación lo conocemos y sabemos que es muy importante. Por ejemplo, en el BIO tenemos el Consejo Sectorial e Intersectorial por una Vida Libre de Violencia. Si bien no tiene impactos grandes, pero hemos visto que es una instancia de coordinación que nos permite hablar de estos temas de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia. Conocemos que hay servicios diferenciados, que no todos los municipios tienen servicios para atender este tipo de problemática. También sabemos que hay servicios fusionados en una sola instancia y hay profesionales que se están dedicando a atender a niños, mujeres, cuando son situaciones diferentes y requieren cierto tipo de atención especializada. Entonces, esos temas que muestran otras necesidades y muestran también que existe contextos diferentes, también necesidades diferentes, porque nuestro país es complejo en cuanto a lo que es las distancias que se tiene que recorrer a ciertos municipios. En algunas ocasiones hay municipios a los cuales no pueden llegar todos los días, solamente hay algunos días de ingreso del transporte. Todavía hay cuestiones que tenemos que seguir mejorando en nuestro país y solamente a partir de la articulación y la coordinación que debe existir entre las diferentes instancias lo podemos lograr. Y que estos espacios de los consejos, las comisiones, tienen que trabajar en el marco de las normativas que son avances significativos e importantes que no debemos dejar de lado. Entonces, por eso es una cuestión y un desafío importante para el BIO lograr que la transversalización de género realmente llegue a todos los sectores, no solamente al sector minero. En el sector minero deberíamos también articular con el Ministerio de Medio Ambiente, que son quienes ven el tema de los territorios sostenibles y que tienen también otro tipo de indicadores, como decía la compañera. Es necesario mirar con indicadores cómo estamos avanzando, cuánto estamos avanzando y si realmente estamos logrando resultados en nuestros territorios. No están solos, tienen espacios en los cuales tienen que lograr esas mesas de diálogo para articular estos temas. Muchas gracias. Por favor. Bueno, no podemos cesar sin una intervención, así que necesitamos, por favor, alguna consulta, algún comentario sobre el diálogo de alguno de los participantes. Por favor, tienen la palabra. Es para César. Por favor. Uy, cuidado. Gracias. Soy Rosario Laime de la Red Nacional Mujeres y Minería
Y esta mesa nos llama a hacer en realidad una reflexión en cuanto, por ejemplo, Bolivia tiene normativas avanzadas en el tema de derechos de las mujeres, desde la Concepción Política del Estado, hasta las que han nombrado del Ministerio de Trabajo, Salud, el Ministerio de Justicia a través del BIO y todo ello. Y ahí va la pregunta y el hecho de que siempre se repite en toda instancia donde nosotras, por ejemplo, tenemos acciones de información, capacitación, nos señalan de que sí, la ley está ahí arriba, pero nunca baja, nunca llega. Y cuando nosotras hacemos acción de ejercicio de estas normas, las primeras trabas se las encuentra en el personal, en las personas que están en las instituciones públicas. Y miren, tan duras son las cosas cuando dicen, ¿y por qué no se sanciona a estas personas? ¿Por qué no cumplen la norma? Si está en sus manos, es su deber. Nosotros, a través del Tesoro General de la Nación, se paga su sueldo y todo ello. Entonces, es algo que realmente deberíamos reflexionar. Y más que todo, cuando la compañera del BIO nos señala que hay relacionamiento interinstitucional, hay una serie de acciones que se conforman a nivel de intergubernamentales, pero ¿dónde están los avances? Entonces, desde la sociedad civil, desde los espacios, realmente les pedimos que se reflexione primero en eso, y segundo también, no sé si alguien podría decirnos qué medidas desde estos espacios ven ustedes para que esto avance. Muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo vamos a dar la palabra aquí a Viceministerio de órgano rector para que nos pueda dar una respuesta a la consulta. Por favor, Nora. Bien, en estas mesas de diálogo y coordinación, así como decía la compañera, efectivamente cada una de las entidades públicas tenemos competencias y atribuciones. Cada instancia es instancia rectora del ámbito de salud, educación, trabajo, y cuando integremos esa mesa es importante tener la presencia también para articular y realmente alcanzar resultados, el de incluir el trabajo que está realizando también sociedad civil, así como también las organizaciones sociales. No podemos dejar de lado eso porque en los territorios quienes están ahí son también las organizaciones, sociedad civil y las instituciones. Para alcanzar resultados es necesario e importante el tema de la articulación con ellas para generar efectivamente resultados, porque también ellas trabajan por las mujeres, por los jóvenes, por los adultos mayores que están en esos territorios. Por eso es importante ver con mayor fortaleza y quizás promover esos espacios de articulación. Eso sería la respuesta. Muchas gracias. Y ya solamente a manera de conclusión, creo que hemos identificado una barrera, ¿no? Como conclusión de la mesa, efectivamente tenemos legislación que garantizan, digámoslo, el principio de equidad. Sin embargo, la barrera no tiene una eficiencia jurídica en su implementación. Por lo tanto, ahí hay una cuestión a resolver desde la propia institucionalidad del Estado. O sea, no basta con tener legislación si es que no se implementa, no se ejecuta y no se cumple, sobre todo. De esa manera se puede recién garantizar el ejercicio de los derechos, ¿no? En este caso, derechos laborales. Ahí tenemos algo muy bien identificado y que hay que anotarla, digamos, como una conclusión. Y para justamente contribuir en este ajuste de seguir reforzando la equidad de género, la articulación, la generación de redes, plataformas de diálogo, la institucionalidad, todos los mecanismos que se puedan crear siempre son bienvenidos porque nos permiten justamente intercambiar miradas, diálogos, mirar qué están haciendo en otros países y eso nos permite avanzar. Creo que esas son las dos conclusiones de la mesa. Muchas gracias a nuestros panelistas y por supuesto a ustedes. Muchas gracias, Ibar, por esta excelente moderación. Nos ha permitido recoger los insumos más importantes
y estamos ya cerca a cerrar este evento. Quisiera, como palabras finales, invitar a Eliseo Aguilar. Él es jefe de Unidad de Análisis y Política Minera del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, quien nos va a dar unas palabras de cierre de esta primera jornada. Muchas gracias. Permítame primero agradecer la presencia de nuestros compañeros, compañeras mineras, de las federaciones, de las cooperativas. También están presentes compañeros de la minería privada, de la minería estatal, a nuestros panelistas y, por supuesto, agradecer la presencia de nuestros invitados internacionales de Chile, de Argentina, vía online también de Perú, a nuestro amigo Rodrigo, Evelyn. Muchas gracias por su presencia. Nos dejan importantes lecciones en este tema de la equidad de género y queremos tomar ese rumbo, ¿no? Rumbo a este futuro inclusivo, ¿no? Tomando en cuenta esta temática de género, incluyendo nuestras políticas mineras, ¿no? Tenemos interesantes propuestas, rescatamos también la experiencia que se tiene en Chile, ¿no? Que no se quedan atrás. Ellos han posicionado este tema de género a lo largo del tiempo, ¿no? Esperamos que nosotros también tomemos estas medidas, que la temática de género sea una discusión continua en el tiempo, ¿no? Para que sigamos avanzando. Para esto tenemos también el apoyo de la CEPAL. Gracias por eso, Rodrigo. Y bueno, esperemos seguir avanzando. Tenemos que avanzar mucho, generar sistemas de información, recoger información con la mirada de género, para mejorar también la mirada que posiblemente tengamos en futuro en la formulación de políticas mineras, ¿no? Y por todo eso, por su atención, muchas gracias y los esperamos el día de mañana para continuar con estas discusiones. Muchas gracias. Antes de retirarse,